Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Mateo. Estaremos resumiendo lo que vimos el día de ayer, pero primero vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias por permitirme venir a leer tu palabra un día más, por haberme fortalecido para crear este contenido el día de hoy, porque sabemos que muchas personas lo están esperando, Señor. Gracias por utilizarme para bendecir a todas estas personas con la lectura de tu santa palabra. Amado Padre, gracias por ayudarme a inspirar a otras personas a leer tu palabra, porque sabemos que es la única forma de conocerte. Sabemos que conocer tu palabra nos ayudará a caminar en dirección a tu reino. Eso es lo que estamos buscando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a conseguirlo. Ayúdanos a aprenderlo de forma correcta, con la presencia del Espíritu Santo para que nos instruya qué es lo que debemos aprender, qué dirección debemos tomar, qué enseñanza tienes tú en tu palabra para nosotros, quitando nuestra propia inteligencia, nuestro propio entendimiento, para anular cualquier interpretación humana que pueda llevarnos a errores. Gracias, Señor, porque conocemos que la presencia del Espíritu Santo nos acompaña cada día y te pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar la voz del Espíritu Santo instruyéndonos. También te ruego, Señor, que nuestro corazón esté preparado, dispuesto para abrazar tu palabra, para mantenerla y ponerla por obra. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, nuevamente por acompañarme a leer la palabra del Señor. Vamos a resumir lo que leímos el día de ayer. Ayer en el capítulo 19 leímos que Jesús habla acerca del divorcio y el matrimonio. También dice que para entrar en el reino de Dios tenemos que tener fe como un niño. Llama a un joven rico a dejar las riquezas, pero el joven no pudo hacerlo. En el capítulo 20 leemos que Jesús cuenta la parábola de los obreros en la viña, enseñando sobre la gracia de Dios. También predice su muerte y nuevamente enseña sobre el servicio humilde. Y ayer, finalmente, en el capítulo 21, leímos que Jesús entra en Jerusalén como rey, montado sobre un asno. Limpia el templo y desafía a los líderes religiosos con parábolas. Eso es lo que leímos el día de ayer en los capítulos correspondientes a la lectura del día de ayer. Hoy vamos a continuar con la lectura en el capítulo 22 del libro de Mateo. Utilizaremos, como siempre, nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Si todavía no tienes tu guía, puedes descargarla gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Tienes los enlaces en la información de este video. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 22 del libro de Mateo, seguimos la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Mateo 22. Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero éstos no quisieron asistir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: Decid a los invitados que ya he preparado mi comida. He hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: La boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos.
la cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se admiraba de su doctrina. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: ¿Cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. San Mateo 23. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no pretendáis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones.
por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguien jura por el templo no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguien jura por el altar no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros también por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros, pues, colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, yo os envío profetas sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. San Mateo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es sólo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán.
muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La fidelidad en el servicio. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. El capítulo 22 del libro de Mateo contiene varias confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos. Jesús relata la parábola del banquete de bodas que preparó un padre para la boda de su hijo. Los invitados se niegan a asistir, dando excusas y maltratando, incluso asesinando a los mensajeros.
Esto representa el rechazo de la invitación de Dios hecha por medio de los profetas. El rey castiga a los asesinos, representando el juicio de Dios. Y además invita a todos aquellos que se encuentren por el camino, ya sean buenos o malos. Esto representa a que están invitados tanto los judíos como los gentiles. Pero los que aún siendo invitados no se han convertido serán echados fuera, como aquel hombre que no estaba vestido para la ocasión. Dice Jesús que muchos son los invitados y pocos los escogidos. Versículo 1 al 14. Los fariseos y herodianos intentan hacer caer a Jesús con sus propias palabras y le preguntan si es lícito pagar impuestos. Jesús, con su gran sabiduría, responde que lo del César den al César y lo de Dios le den a Dios, estableciendo que se deben cumplir con los deberes cívicos y espirituales. Versículo 15 al 22. Luego vemos que los saduceos, que no creían en la resurrección, presentan un caso hipotético a Jesús de una mujer que enviudó 7 veces de 7 hermanos. Y preguntan que cuando muere ella, ¿de quién es esposa en la resurrección? Jesús responde que en la resurrección no hay matrimonios. Jesús les recuerda que Dios es Dios de vivos y no de muertos, citando las palabras de Dios cuando dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No dice yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob. Esto quiere decir que tanto Abraham, Isaac y Jacob están vivos en la resurrección. Por lo tanto, la resurrección es real. Y le cita estas palabras porque los saduceos solamente creían en los primeros 5 libros y ahí es donde Dios pronunció estas palabras. Aquí lo estamos viendo en los versículos 23 al 33. Un fariseo pone nuevamente a prueba a Jesús, preguntándole cuál es el gran mandamiento de la ley. Jesús, citando Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, le dice que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Reafirma que este es el primer y más grande mandamiento, pero añade que el segundo mandamiento es similar: amar al prójimo como a uno mismo. Explica a Jesús que la ley y los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Versículo 34 al 40. Luego Jesús cuestiona a los fariseos acerca del Cristo, de quién es hijo. Los fariseos le dicen que es hijo de David. Entonces Jesús le cita el Salmo 110, versículo 1, donde David llama Señor al Mesías. Y les pregunta, ¿cómo es así? ¿Cómo puede decir Señor si es su hijo? Y los fariseos no pueden responder porque no entienden la verdadera naturaleza del Mesías. Es hijo de David por el linaje humano, pero es su Señor por la naturaleza espiritual del Mesías. Y después de esto dejaron de preguntarle. Versículo 41 al 46. El capítulo 23 del libro de Mateo es una denuncia abierta de Jesús hacia los fariseos y escribas, donde expone su hipocresía y falsedad. Jesús habla a la multitud y a sus discípulos acerca de los escribas y fariseos. Reconoce que ellos enseñan la ley, pero que no la practican, imponiendo el cumplimiento de ella hacia los demás, pero ellos hacen sus obras solo para ser vistos por los hombres. Buscan tener lugares privilegiados tanto en banquetes como en sinagogas y plazas para que los vayan saludando diciéndoles rabí, rabí, que quiere decir maestro, o padre en el sentido religioso. Un honor que no merecen, ya que Padre solo hay uno, dice Jesús, el que está en el cielo, y el Maestro solo es el Cristo. Versículo 1 al 12. Jesús anuncia 7 ayes contra los líderes religiosos. Condena a los que cierran el reino de los cielos a otros en el versículo 13. Condena a los que roban a los vulnerables como las viudas, versículo 14. Tengo que decir que este versículo no está incluido en todas las Biblias. Hay algunas que no lo tienen y directamente saltan del versículo 13 al versículo 15. Por eso en algunas Biblias hay 8 ayes, pero en otras hay 7. También condena a los que guían a los convertidos por caminos equivocados, versículo 15. Condena a los que hacen falsos juramentos aplicando las reglas y rituales sin entendimiento, lo que demuestra su ceguera espiritual. Por eso los llama guías ciegos, versículo 16 al 22.
Condena a los que están obsesionados con rituales triviales como el diezmo de lo material, ignorando lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús señala que no está mal diezmar, pero que no se debe sustituir por lo que realmente es importante. Versículo 23 al 24. También condena a los que cuidan su limpieza exterior superficial para aparentar justicia y no cuidan su interior lleno de pecado y corrupción. Versículo 25 al 26. Condena a los que aparentan ser justos ante los hombres y por dentro están llenos de maldad. Los compara con los sepulcros blanqueados que contienen huesos e inmundicia. Versículo 27 al 28. También condena a Jesús a los que honran a los profetas muertos, pero asesinan a los profetas que aún viven. Versículo 29 al 36. En resumen, condena la hipocresía religiosa, el ritual superficial, la ceguera espiritual de los líderes religiosos que guían mal a su pueblo. Versículo 13 al 36. Jesús termina el capítulo haciendo un lamento sobre Jerusalén y su rechazo continuo a los profetas mensajeros de Dios. Señala que quiso guardar y proteger a su pueblo como una gallina a sus polluelos, pero lo rechazaron. Concluye diciendo que no lo verán más hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor, reflejando la restauración cuando lo reconozcan como el Mesías. Versículo 37 al 39. El capítulo 24 del libro de Mateo contiene el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús habla sobre los eventos del fin de los tiempos. Jesús predice la destrucción del templo cuando sus discípulos estaban admirando la grandeza del edificio. Jesús les responde que no quedará piedra sobre piedra, y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo bajo los romanos. Versículo 1 al 2. Los discípulos preguntan a Jesús cuándo será la destrucción del templo, qué señal habrá de su venida y del fin del mundo. A lo que Jesús contesta con profecías de la destrucción de Jerusalén y sobre los eventos del fin de los tiempos. Versículo 3. Jesús habla de señales del fin de los tiempos, menciona a los falsos cristos que engañarán a muchos, menciona guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones contra los creyentes. Les dice que todas estas cosas son necesarias que sucedan. Sin embargo, el evangelio del reino será predicado por todo el mundo como testimonio. Entonces vendrá el fin. Versículo 4 al 14. Jesús menciona la abominación desoladora citando al profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31, como la señal clara del inicio de la gran tribulación que nunca antes se había visto. Vuelve a advertir acerca de los falsos profetas y falsos cristos que hacen grandes señales y engañan a muchos, incluso a los escogidos. Jesús da instrucciones para el momento de la persecución, versículo 15 al 28. Jesús describe las alteraciones cósmicas que vendrán después de la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. No sabemos exactamente cuál es la señal. Podría ser como se describe en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Unos nos dicen que ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria es el cumplimiento final de la señal de la abominación desoladora. Pero todavía no lo hemos visto. Otros dicen que esto ya sucedió en la conquista romana en el año 70. Todo esto lo leemos en los versículos 29 al 31. Jesús usa la parábola de la higuera para indicar a sus discípulos que deben discernir las señales de los tiempos. Así como el brote de una higuera anuncia el verano, las señales que él ha mencionado indican la cercanía de su venida. Jesús enfatiza que nadie sabe ni conoce el día ni la hora en que Él vendrá, solo el Padre, ni Él mismo lo conoce. Esto anula a todos aquellos profetas que engañan diciendo la fecha y hora de la venida de Cristo. Versículo 36 al 44. Esto nos da una clara indicación de aquellos que profetizan día y hora, están totalmente engañando a los demás porque solo Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles ni Cristo.
Concluye el capítulo con la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. El fiel será recompensado por haber cumplido sus responsabilidades mientras su señor no estaba. Pero el siervo infiel cree que su señor tardará y no está trabajando. Cuando llegue su señor lo castigará severamente. Esta parábola destaca la importancia de la fidelidad y la vigilancia mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Versículo 45 al 51. Y de esta forma terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy. Este último capítulo que hemos leído, la verdad es que es bastante denso, así que habrá que estudiarlo más profundamente. Pues nada más, vamos a dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Te pido que nos siga instruyendo el Espíritu Santo para entender bien tu palabra, Señor. Queremos entenderla para poder ponerla por obra. Hemos sacado muchas cosas en claro, Señor, como que tenemos que estar vigilantes y trabajando mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Ayúdanos a aplicar este aprendizaje, Señor, a no dormirnos, a no confiarnos en que Cristo tardará. Ayúdanos a trabajar día a día porque nadie sabe cuándo Cristo vendrá. Por eso te rogamos, amado Padre, que el Espíritu Santo nos instruya y nos ayude a interiorizar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, para ponerlo por obra en nuestras vidas, para ser ejemplo o reflejo a los demás de que leemos tu palabra, pero sobre todo de que estamos realmente aprendiendo y aplicando lo que leemos. Te ruego, Señor, que me fortalezcas para volver el día de mañana y continuar leyendo tu santa palabra. Y te ruego también, amado Padre, por las personas que están del otro lado de la pantalla, tanto a ellas como a mí, utilízanos poderosamente para difundir tu santa palabra. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la palabra de Dios. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Hasta la próxima.